Hola, mi nombre es Saúl Ramírez, yo soy de El Salvador y mi familia está compuesta por mis 2 hermanos y mis padres. Vivo en Alemania desde hace 11 años y durante este tiempo he vivido en ciudades como Berlín, Erlangen o München. Yo soy de profesión ingeniero industrial. Yo conocí al Señor desde muy pequeño, desde que mi madre nos llevaba a la escuela dominical en El Salvador y prácticamente he asistido a la iglesia desde ese entonces. Definitivamente mis 11 años en Alemania han sido un sub y baja en muchos ámbitos de mi vida, pero principalmente en mi relación con Dios. Mis primeros años en Berlín, 5, me alejé muchísimo de Dios al no tener un lugar donde congregarme, o más bien, no querer buscar un lugar. Pero en el 2014, Dios me llevó hacia Erlangen, cerrándome todas las oportunidades en Berlín. Al principio yo no sabía por qué pasaban estas cosas, pero con el tiempo las iba a entender. No duró mucho cuando empecé a ver y entender el plan de Dios para mi vida. A los meses de estar en Erlangen y volver a congregarme cada domingo, bueno, en este caso cada sábado, comencé a tener una necesidad y unas ganas de querer servir. Todavía no sabía cómo, ni tampoco sabía cuáles eran mis dones o mi llamado para servir, pero mis ganas eran mayor que mis dudas y empecé a probar en diferentes áreas. Empecé a colaborar con el Beamer, recibir personas en la entrada o encargarme de las grabaciones de las prédicas. Sin embargo, sentía que aún no había encontrado algo donde me sintiera del todo cómodo, pero sobre todo donde sintiera que era mi llamado. Fue a comienzos del 2015 cuando unas hermanas de la iglesia de Nuremberg me llamaron para preguntarme si quería hacerme cargo de los adolescentes, tener clases bíblicas con ellos y poderles contar también de mis testimonios. Al principio no sabía si era mi llamado, pero como en las demás áreas que estuve antes, no dudé en aceptar esta propuesta, sin tener la experiencia, sin haber tenido la preparación, pero yo sabía que Dios me estaba llamando a esto, ya que yo nunca lo había buscado. Sentí que en ese momento fue Dios, a través de las hermanas de Nuremberg, que me hicieron esta propuesta de encargarme de los adolescentes. Hubo muchas dificultades. Después de casi 2 años de estar con este ministerio, tuve que mudarme a una ciudad llamada Deggendorf para poder terminar mis estudios de maestría. Y ante la distancia, fue difícil mantener el ritmo con los adolescentes y poco a poco se fue apagando el ministerio. Sin embargo, al final de mi carrera, durante mi tesis de graduación y viviendo nuevamente en la ciudad de Erlangen, tenía esas ganas de volver a servir y volver a hacer algo de lo que tanto me había gustado, volver a usar esos dones que Dios me había dado para su obra. Entre marzo y abril del 2019 me volvieron a proponer servir con jóvenes, pero esta vez era con jóvenes entre 17 y 27 años y en la iglesia de München. Como en la anterior etapa, no dudé en aceptar esta propuesta, ya que sabía que Dios me estaba volviendo a llamar para su obra. Pero esta vez las dificultades eran mayores. Yo vivía otra vez en Erlangen, en Nuremberg, y tenía que viajar a München cada 2 semanas para poder llevar a cabo la red, sin tener ya mi trabajo de estudiante ni un lugar propio donde llegar en München. Pero sabía que si era el plan de Dios, Él iba a proveer todos los recursos para lograrlo. Sí recibí, y fue gracias a que mi hermano, que ya vivía en München con su esposa, me abrieron las puertas para poder quedarme con ellos los fines de semana de las redes, y además, en ese tiempo, una línea nueva de buses puso los tickets de Nuremberg a München a €1. Yo no lo podía creer. Todo se estaba dando y entendí que cuando Dios te llama a servir, Él te da también los recursos para hacerlo. Al ver esto, no tenía más dudas, que Dios me estaba llamando a esta ciudad. Yo no sabía cómo ni cuándo, pero estaba con la certeza que si seguía el plan de Dios y seguía sirviéndole, Él me iba a llevar a vivir con un trabajo a München. A partir de todo esto, se empezaron a abrir muchas puertas. Para mí, conseguí trabajo en la primera entrevista que fui a München. Además, conseguí una vivienda a las 2 o 3 semanas de vivir en esa ciudad, justo como se lo había pedido a Dios, con una sala donde pudiéramos hacer la red y un lugar que fuera cercano a la iglesia. Ahí entendí cuán fiel es Dios y que cuando lo ponemos en primer lugar, las demás cosas llegan por añadidura.
Yo los invito hoy a que siempre estén escuchando cuando Dios los llama a servir, que dejen de ponerse obstáculos. Dios nos llama para cumplir sus propósitos, Él quiere que seamos parte de su plan y Él está dispuesto a organizar todo para que sea así. No digas nunca más que necesitas primero tener un trabajo, una casa, una familia o un carro para empezar a servir. Si yo hubiera pensado así, Dios no me hubiera dado todo lo que ahora tengo. Yo decidí empezar a servir aún sin estar en München, porque entendí que el plan de Dios era llevarme a esta ciudad. A pesar de que es importante prepararse y estudiar la Biblia, yo entendí que para empezar a servir no es lo primordial, más bien hay que servir para prepararse, pero sobre todo para entender los planes y propósitos de Dios. No es la experiencia la que me hacía servir, sino es el servicio la que me dio la experiencia. Yo entendí que si servir es más difícil encontrar nuestros dones, pero que sirviendo los vamos a descubrir poco a poco. Así te toque servir en diferentes ministerios, estoy seguro que va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta cuál es tu verdadero llamado. Deja hoy de ponerte obstáculos tú mismo y decide empezar a cumplir con el llamado que Dios tiene para ti. Empezar a cumplir los propósitos de Dios en lugar de cumplir tus propios propósitos. Porque cuando empiezas a cumplir sus propósitos te vas a dar cuenta cuáles son tus verdaderos y reales propósitos y por qué Dios te ha llevado al lugar donde hoy estás.